entidades son un modelo de objeto real o abstracto que son distinguibles de unos a otros. Una entidad concreta podría ser un libro, un automóvil, una estantería, un alumno, algo que podemos tocar, como en el ejemplo que tenemos acá, que puede ser un profesor, puede ser un alumno, puede ser un departamento, cosas que son físicas, que podemos estar con ellas. Pero también tenemos las que son abstractas, y como pueden ser un préstamo, una aplicación, un proyecto, un posgrado, una asignatura. Algo que en sí no podemos tocar, sabemos que existen, sabemos que están, pero no las podemos tocar. Y todas ellas comparten algo en común, tienen características, tienen atributos a lo que llamamos en modelamiento y en base de datos. Estos atributos o estas características las desglosamos como parte de estas entidades. En el caso del proyecto, tiene un código, tiene un patrocinador, tiene una fecha de inicio, una fecha de fin, un presupuesto. Un profesor o una persona tiene un root, tiene un nombre, un apellido, una fecha de nacimiento, etc. Entonces, siempre que tengamos algo que pueda tener características o atributos o descripciones, eso es un gran candidato a ser una entidad. En un documento de especificación de requerimientos suelen estar representados por verbos y muchos de ellos tendrían características o atributos. De los atributos existen 4 tipos principales o que los podemos categorizar. El tipo obligatorio, que son aquellos que pueden tomar un valor y no se permite ningún otro que no tenga un valor determinado en el atributo. ¿Ya? Estos son los que nosotros usualmente llamamos claves. Los opcionales, que son aquellos que pueden tener o no valores. Ya, por ejemplo, si yo necesito almacenar los datos de una persona, pero por ejemplo esa persona no necesariamente va a tener un número de teléfono, el número de teléfono yo lo puedo dejar en blanco, es algo opcional. En cambio, un dato obligatorio podría ser el root. El root es algo que yo necesito para poderlo identificar. Entonces, el root sería un campo obligatorio. Un campo monoevaluado es aquel atributo que solo puede tener un único valor, que es lo normal en una base de datos. Y el multievaluado es aquel atributo que puede tener varios valores, algo que es muy raro y no recomendable hacer en una base de datos relacional. Como ya habíamos visto en algunos casos, algunos ejemplos de entidades, de proyecto, profesor, alumno, departamento, tenemos las características de que el título ya vendría siendo la entidad. Este formato está basado en el modelo UML. Tenemos en el caso del proyecto un número y yo lo identifico como PK, o sea, eso quiere decir que es primary key, eso quiere decir que este campo es obligatorio ingresarlo. Y también añado su tipo de dato, en este caso dato de tipo entero. Patrocinador va a tener un dato de tipo varchar, o sea de texto, de máximo 20 caracteres. Fecha de inicio y fecha de fin son de tipo date, o sea de tipo fecha. Y presupuesto es de tipo flotante, que tiene 10 dígitos y 5 de ellos son los valores decimales. Lo mismo sucede para profesor, ya que tiene un root como clave primaria, ya el departamento tiene un número como clave primaria y el alumno también tiene un root como clave primaria. Y aquí abajo tenemos las descripciones, lo que llevó a cabo a generar esta entidad. Por ejemplo, para el caso proyecto, cada proyecto tiene un número de proyecto, que aquí lo tenemos, el nombre del patrocinador, que aquí lo tenemos, la fecha de comienzo, fecha de finalización y presupuesto. Si se fijan, en ningún caso me dicen que el presupuesto es flotante, podría ser entero. Yo lo tomé como flotante. Cuando quedan cosas ambiguas, nosotros podemos tomar ciertas libertades, al menos de que el cliente nos especifique o nosotros lo corroboremos, hablemos con el cliente y nos diga, no, este dato tiene que ser en realidad flotante porque trabajamos en dólares, por ejemplo. Entonces, esos tipos de cosas nosotros tenemos que desambiguarlas. Cuando ya no se puede o nos da la libertad, nosotros tomamos siempre la mejor opción. Si bien muchas veces es posible que trabajemos con enteros, pero podría existir una pequeña posibilidad de que se trabaje con algún dato decimal, entonces yo lo dejo como decimal, aunque haya muy pocos casos. Y así
con el resto de los otros atributos. Cada uno hay que tomar esa decisión si es que no están especificadas. Por ejemplo, en el caso de la edad, yo podría, en vez de tomar edad como lo hice acá, podría tomar el formato fecha de nacimiento, como lo había hecho en la imagen anterior. ¿Por qué fecha de nacimiento? Porque ahí yo puedo ir calculando en la base de datos la edad y no así como está acá, porque si lo dejo de esta forma, la edad yo la tengo que estar insertando cada vez o modificando mi base de datos cada año. En cambio, si guardo solamente la fecha de nacimiento, yo puedo hacer un procesamiento y calcularla cuando se me pida la edad de la persona. Y como cuando de repente tenemos datos que no están explícitos, no nos dicen sus características, pero sabemos nosotros que tienen características, como por ejemplo el texto: las asignaturas son dictadas por uno o más profesores. Esta es la única línea de un texto que indica que existen asignaturas, pero nosotros aquí no nos dicen qué características, qué atributos tienen. Pero nosotros sabemos que asignatura tiene algunas características propias, como un nombre, una sala donde se dicta la asignatura y un código. Entonces, ese tipo, obviamente el código va a depender de cómo se use en cada lado. En algunos lados puede ser letras, en otros puede ser números, en otros pueden ser combinaciones, etc. Acá yo lo tomé simplemente como entero. Dije que va a haber un código que va a ser la clave de tipo entero, un nombre del tipo texto, una aula del tipo texto también. O sea, las aulas se van a nombrar, no van a ser enumeradas. Eso ya son decisiones que uno puede ir tomando cuando le da la libertad. Pero si no te da la libertad, debes consultarla con el cliente que te está solicitando esto. No deberían existir casos como el que está aquí, que te dejen solamente un título y tú tengas que idear cómo generar esta tabla, puesto que puede que lo que nosotros estemos haciendo no sea lo que el cliente realmente quiere. Siempre hay que conversar todo esto con él. También cuando hablamos de entidades, tenemos que entender que existen dos tipos de entidades: las regulares o fuertes y las débiles. Las regulares son las que tenemos siempre, la mayoría de los casos, las que tienen características, las que tienen un identificador, lo que nosotros llamamos como clave primaria, y nos permite cada atributo identificarlo de forma única. Las débiles, en cambio, son entidades que no tienen un atributo que lo identifique de forma única. Como vamos a ver más adelante en algunos ejemplos, existen entidades que son raras, pero que no necesariamente tienen que tener un identificador. Por ejemplo, el caso que yo doy es de un prototipo. ¿Ya? Un inventor crea un prototipo. Ese prototipo, existen dos posibilidades: que esté patentado o no. Si está patentado, tiene un código. Si no está patentado aún, no va a tener un código. Por lo tanto, si yo dijera que la entidad prototipo tiene obligatoriamente una patente, o sea, le pongo que patente primary key, el sistema automáticamente me va a impedir ingresar prototipos que no tengan patente. Entonces, como yo no puedo permitir eso, tengo que dejarlo sin clave primaria. Es válido, es totalmente válido, pero tiene ciertas restricciones. Entonces, cuando tengamos estos tipos de casos, hay que tener muy presente que si hago eso, voy a tener que hacer tales cosas, que lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente eso: una entidad fuerte tiene claves primarias y las entidades débiles no tienen claves primarias. Y acá tenemos los tipos de formas de representar una entidad en el modelo entidad-relación. El modelo estándar, ¿ya? Que es un rectángulo con varios elipses con todos los atributos dentro. Y destacando cuál sería nuestra clave primaria. Por lo general subrayándola, poniéndole en negrita, o en este caso que está coloreada también. Ahí es decisión de cada uno. El basado en UML, con nombre, atributos, indicar que basta con indicar con paréntesis que es primary key y ese ya es la clave primaria, pero yo también la subrayé en este caso. Algunos sistemas no lo permiten, por lo tanto basta con que le pongamos entre paréntesis y queda claro.
Y también tenemos el modelo UML completo, que la única diferencia es que tiene los tipos de datos anexados ahí. Esto es muy cómodo puesto de que yo ya tengo predeterminado el dominio, ya como dice aquí, lo que va a almacenar y el tipo de datos que va a trabajar este sistema. Cuando lo trabajemos nosotros lo queramos pasar a una base de datos. Entonces ya no tengo que estar pensando, este tipo de datos qué datos va a recibir, entero, de texto, etcétera. Si ya lo tengo en el modelo inicial, el modelo entidad relación, cuando ya lo pasemos a SQL no vamos a tener ningún problema de estar pensando eso. Ya lo tenía pensado de antes. Quizás haya que hacer alguna modificación pequeña, pero ya tenía más o menos ideado a dónde voy. Y cuando llamemos instancia de una entidad, es básicamente cómo estaría la base de datos o la tabla, la entidad propia en este caso, con datos, cómo se vería. ¿Ya? Prácticamente nosotros siempre la representamos como si fuera una hoja de cálculo con filas y columnas, donde el primer fila de la columna es los atributos de la tabla. Por ejemplo, la tabla alumnos tiene room, nombre, apellido, edad y posgrado, por ejemplo. Entonces, la instancia tiene distintas filas y esas filas tienen distintos campos y algunos de ellos pueden incluso ser vacíos. El run, como lo habíamos definido que era clave primaria, no puede repetirse, tiene que ser siempre runes distintos para cada fila. Entonces esa es una de las restricciones que me hace la clave primaria, además de que no pueden haber runes vacíos. Entonces ahí tenemos ciertas restricciones de integridad que ahí vamos a mencionarlas más adelante y algunas cosas que todo lo vamos a ir viendo paso a paso. Pero cuando hablemos de instancia es un momento de la base de datos con datos. O sea, yo quiero saber ahora, en este día y hora, qué datos hay en esta tabla. Esa es una foto. ¿Ya? Esa es mi instancia. Si lo veo 10 minutos después y hubo cambios, esa es mi nueva instancia. Y así sucesivamente. Esto sería todo por este video. Nos veríamos en el siguiente. Te recomiendo visitar mi página web juanramir.com para más información y tutoriales. Nos vemos. Hasta luego.